Villavele, Xincabé Elisa Chavarrea, a nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos las gracias por continuar con nosotros en estas actividades de Aprendamos Lengua Maya. El día de hoy vamos a aprender algunas palabras que usamos frecuentemente para decir cuando es mucho, cuando es poco, y para eso vamos a ver el yap, que es mucho, y el jumpit, que es poco, y vamos a agregarle una nueva palabra que es el bucá, para referirnos a cuánto de cantidad. Entonces serían las tres palabras, yap, jumpit y bucá. Para el uso del yap tenemos algunos ejemplos que serían, por ejemplo, yap impalal, tengo muchos hijos, yap impalal. Yap y meya, tengo mucho trabajo, yap y meya, tengo mucho trabajo o trabajo mucho. Yap injanal, como mucho. Yap injanal, recordémonos que janal es comida. Tenemos el yap y shimbal, que es camino mucho, yap y shimbal. Tenemos yap y wokot, que es bailo mucho, yap y wokot. Tenemos yap impash, que tengo muchas deudas o debo mucho, yap impash. Y tenemos el uso del jumpit, que solo el jumpit recordemos que es poco, entonces podemos emplearlo en algunos ejemplos que serían jumpit injanal, que es como poco, jumpit injanal, jumpit inshimbal, camino poco, jumpit inshimbal. Tenemos también jumpit ubim, que falta poco, jumpit ubim. Tenemos uk jumpit ha, bebe un poco de agua, uk jumpit ha. Y bueno, vamos a ahorita usar el bucá junto con el yap y con la palabra jumpit. Algunos ejemplos podrían ser bucá ameya yan juan, bucá ameya yan juan, que sería ¿cuánto trabajo tienes, Juan? Bucá ameya yan juan. Y algunas de las posibles respuestas podrían ser hachiap meya yanten, hachiap meya yanten, que es tengo mucho trabajo. Y otro ejemplo podría ser jumpit meya yanten, tengo poco trabajo, jumpit meya yanten. Y el bucá, podríamos decir algunos ejemplos, sería bucá takin yantech, bucá takin yantech, que sería ¿cuánto de dinero tienes? Y algunas de las posibles respuestas podrían ser yap takin, que es mucho dinero, o jumpit takin, que es poco dinero. Entonces, bucá takin yantech, jumpit o hachiap takin. Otra manera de usar el bucá es cuando nos referimos a alguna reunión, algún evento, y podría ser bucá kushantal, ¿cuánto va a tardar? Bucá kushantal. Y algunas de las posibles respuestas podrían ser ma yaabi, no mucho, ma yaabi, no mucho, bulkin, todo el día, porque el evento va a durar todo el día, bulkin. También hachiap, que es bastante o mucho, hachiap. Y también otra manera de usar el bucá es para preguntar alguna distancia, que sería bucá nachil yan awotoch, bucá nachil yan awotoch, que es ¿qué tan lejos está tu casa? Y podría ser manachi, que es no muy lejos, y hachnach, que es muy lejos. Entonces, esas son algunas maneras en que podemos emplear para preguntar el bucá, el yan, el yap y el jumpit. Esperamos que puedan ustedes poner en práctica estas palabras. Tactulaque. Gobierno del Estado de Yucatán.